Gracias por prepararse y guiarnos en adoración. A- Démosle las gracias al equipo de Miria. Siempre hacen un maravilloso trabajo. ¿Están listos para la palabra? Muy bien, se ven listos. Bueno, a mí me gusta orar antes de enseñar, así que por favor inclinen sus corazones conmigo. Padre, te pido que nos podamos reunir alrededor de la Sagrada Escritura. Te pido que toques cada uno de nuestros corazones, que traigas sanidad donde sea necesario, donde traigas judo y aún corrección donde sea necesario. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi tema esta mañana es desbloqueando tu futuro. Dios tiene la habilidad de desbloquear nuestro futuro. No tenemos que quedarnos encadenados a nuestro pasado, particularmente en áreas donde es doloroso. No tienes que quedarte cautivo a retrasos y fallas. El teólogo Tomás de Aquino dijo, prosperar no es solamente la prosperidad material, pero es acerca de la abundancia de el alma. Dios quiere que todos nosotros prosperemos y que el brillo de nuestro futuro esté directamente relacionado con la habilidad de sobrevenir nuestras fallas y nuestras derrotas y los obstáculos del pasado. Cuando yo pienso de prosperar, hay ciertas cosas que son importantes. Bloques de construcción, si se puede decir así, para tener salud mental. Hay 6 bloques principales. Uno es el vivir con propósito. La gente que prospera mira la vida con significado y propósito. Personas que prosperan se mueven hacia relaciones saludables. Quieren que esas relaciones sean fuertes y emocionalmente satisfactorias. Las personas que experimentan salud mental siempre tienen un buen sentido de su identidad y su valor. Ellos saben quiénes son y ellos entienden su valor. La cuarta señal de salud mental viene de el poder recibir fuerza de tu comunidad. Es bueno tener gente detrás tuyo, tener toda una villa atrás tuyo, un pueblo atrás tuyo. Y lo quinto es crecimiento personal. Tú no te quedas estancado, tú siempre estás mejorando y siempre estás creciendo. La sexta señal de salud mental es siempre estás buscando perdón y, y sanación. Cuando hay un problema en tus relaciones, tú no las dejas disfuncionales, tú tratas de buscar sanación. Todas estas son señales de salud mental, son señales que estás prosperando. Mi oración el día de hoy, antes de entrar al mensaje, es cualquier obstáculo que puede estar en tu pasado, del que quizás tú no estás consciente, quizás tú estás golpeando un techo en tu vida y te estás preguntando por qué no puedes superarlo. Yo creo que al final de mi enseñanza el día de hoy, cuando invite a el Espíritu Santo para que quite los grilletes de los dolores del pasado, algo milagroso va a suceder y se van a encontrar teniendo un futuro desbloqueado. Dios está en el negocio de desbloquear el futuro de las personas. Una de las mejores maneras de entender cómo Dios ayuda a la gente es mirando a historias de la Biblia. Señores, está trabajando en la vida de las personas, quizás los personajes más oscuros. Y los quiero llevar a uno de esos personajes oscuros. Y cuando yo diga su nombre, se van a decir, ¿quién es él? Él no era famoso, él no era popular. Oh, pero cómo Dios, que siempre todo ve y todo sabe, tenía su ojo en este hombre y su nombre era Onésimo. Pero déjame poner esto dentro del contexto. La historia que vamos a leer, la carta que vamos a leer va a poner en contexto la historia de Onésimo. Es una carta llamada Filemón. Es la única carta personal en la Biblia. Fue Pablo, el gran apóstol, el que escribió esta carta a su amigo Filemón. Él la escribió cuando estaba en Roma en arresto domiciliario.
Es más, sabemos de que Pablo estuvo en una casa rentada, en una ubicación rentada por 2 años en arresto domiciliario. Y la carta tiene que ver con un esclavo fugitivo que se llama Onésimo. De alguna manera, Onésimo conecta con Pablo, mientras que Pablo está en arresto domiciliario y lo lleva a Onésimo a conocer a Cristo como su Salvador. Por cierto, la Biblia no condona la esclavitud. No, la esclavitud en el tiempo bíblico no es la misma esclavitud que nosotros conocemos en nuestra historia, eran totalmente distintos. En la Biblia tenías esclavos que eran referidos como esclavos que remaban debajo de los botes y tenían esclavos que trabajaban para amos. Entonces, no pueden pensar de los años 1800, cuando habla acerca de la esclavitud. No la pueden comparar porque son iguales. Es más, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Dios le dijo a su pueblo que provea ayuda a esclavos fugitivos. En una de las conversaciones fue obvio de que Pablo no podía ayudar a Onésimo a sobrepasar ese techo que tenía. Onésimo tenía que regresar a casa con Filemón y corregir las cosas que había hecho mal. Filemón era el amo de Onésimo y Onésimo era un fugitivo, se había escapado. Déjenme llevarlos a la carta de Filemón, de Pablo hacia Filemón. En el verso 4, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Me voy al verso 8. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Paremos ahí. Y quiero que entiendan la imagen. Filemón, el amo de Onésimo, recibe una carta personal de Pablo. Pero nosotros, para realmente poder entender la profundidad de la carta, tenemos que retroceder. Así que voy a retroceder. No, no a cuando Onésimo se escapó. Y no quiero retroceder hasta cuando Onésimo conoció a Pablo en la casa en la que Pablo estaba en arresto domiciliario. Quiero retroceder aún antes de eso. Y quiero visitar con Onésimo en ese momento para tratar de entender qué está pasando. ¿Qué te está molestando? Y creemos que cuál era el diálogo interno que tenía Onésimo cuando se escapó, cuando vivía en la casa de Filemón. Yo creo que su diálogo interno sería: estoy cansado. Porque la carta personal de Pablo para Filemón más después nos muestra, quiere que Filemón se reconcilie con Onésimo, que lo perdone, lo restaure. Onésimo se había escapado de Colosa, donde estaba la propiedad de Filemón. Colosa estaba en Turquía y se fue a 1000 millas de distancia, a Roma. Y aquí está bajo el velo del anonimato en Roma. Había mucha gente griega viviendo en Roma en esa época. Pero yo quiero identificar qué era lo que estaba pasando en el corazón de Onésimo antes de que él se escape. Había una lucha no solamente con el hecho de que quería libertad porque era esclavo.
La lucha era aún más profunda que eso. Su vida se había convertido en rutina, sin significado, sin punto. Él estaba vacío y cansado. Y sabemos porque cuando Pablo le escribe la carta a Filemón, le dice, Onésimo era inútil para ti. Él se estaba compartiendo de manera inútil, no era productivo. ¿Qué era lo que Pablo estaba mostrando? De que esa fea emoción o sentimiento de apatía se había metido en Onésimo y él miraba la vida distinto. Ya no le importaba, su salud mental no era donde tenía que estar. Estaba comprometida de una manera negativa. Onésimo no estaba prosperando, había perdido el significado de la vida, no tenía propósito, no tenía satisfacción, no tenía como el significado para sus relaciones. El filósofo ruso Leo Tolstoy dijo, uno solo puede vivir mientras que está intoxicado con la vida. El momento que uno está sobrio es imposible el no ver que es solamente un fraude y un fraude estúpido. Es precisamente lo que es. No hay nada divertido ni atractivo al respecto. Es simplemente cruel y estúpido. Y ahí era que Onésimo estaba en su pensar, en sus pensamientos. La vida se había convertido en un fraude estúpido. No había nada lleno de significado, no había nada de sustancia. Y yo recuerdo, porque yo pasé por esa época en mi vida cuando tenía 11 años, y por un año yo estoy buscando y buscando y estoy luchando. Y yo recuerdo haber tratado de haber buscado el significado de la vida. Y yo era un estudiante de universidad. Y cuando todo vino a un alto, estaba sentado en la cama de mi dormitorio. Estaba terminando mi carrera en ingeniería mecánica. Y acuérdate, en esa época yo era ateo. No creía en un Dios. Estaba sentado en mi cama y mi mente empieza a proyectarse. Y empieza a convertirse tan poco satisfecha con la vida. Y tengo este grado, este diploma, este pedazo de papel que tiene valor, pero yo digo, ¿de qué sirve tener un grado universitario y cuando vaya a buscar un gran trabajo y me caso con una linda chica y tenemos una casa maravillosa y el sueño americano? Tiene que haber más en la vida que eso, aunque no tenía ninguna de esas cosas. Y me senté ahí. La vida se había convertido en un fraude estúpido. Y yo ni siquiera sabía que estaba orando cuando dije, Señor, si eres real, cámbiame. Y eso fue julio 6, 1992 a las 10 de la noche. Y he estado caminando con Dios por 42 años por esa simple oración en la cama de mi dormitorio en Teaneck, Nueva Jersey, en el campus de Fairleigh Dickinson. Onésimo, él está ahí con todo en su mente. Estoy cansado, estoy frustrado, estoy harto. Y empieza a hacer un plan y se roba la propiedad de Filemón, dinero o ambos, y se va para Roma. Y ahí ustedes piensan que quizás la vida es súper divertida, pero aún en su corazón él sentía que la vida no tenía sentido. Pero alguien le contó de Pablo. Y él fue a la casa que Pablo había rentado y se quedó, y donde Pablo se estaba quedando en arresto domiciliario. Y aquí llega este joven fugitivo y le habla al gran apóstol Pablo que estaba en arresto domiciliario. Y Pablo le está hablando a él acerca del significado de la vida y qué significa darle tu corazón a Jesús, qué significa rendirte a Dios, qué significa que ese es tu propósito, que Dios tú has sido creado para alabar a Dios y darle placer al Señor. Tú sabes quién es Cristo, el que murió por tus pecados y en el tercer día se levantó triunfante para que tú puedas ser perdonado y tener una buena relación con Dios. Y Onésimo quizás movió su cabeza para indicar un no.
Y en un momento Onésimo oró con Pablo para darle su corazón a Jesús, para que Jesús le perdone de sus pecados y lo limpie de toda injusticia. Y sabemos que Onésimo oró porque en el verso 10 la palabra dice: te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras estaba yo preso. Este Jesús que estaba sentado en el trono del cielo y que cuida de todos, y sus ojos estaban en este esclavo fugitivo que se había escapado de Colosa, llevándose toda clase de viaje y que había tenido toda clase de viaje, que quizás había estado en un bote, en un caballo, hasta llegar a Roma, pero en ese anonimato él estaba vacío, la vida era como un fraude estúpido para él, este esclavo. Y aquí está Jesús. Y él dice: voy a causar un arreglo divino para que Pablo, aunque él no puede irse de la casa, de que de alguna manera Onésimo llegue a Pablo. Y Pablo lo lleva al Salvador conocimiento de Jesús. Me pregunto si tú estás sentado aquí o mirando en línea y la vida se ha convertido en un fraude estúpido para ti. No tiene significado, no tiene valor. Hay más en la vida que simplemente hacer dinero y tener buena educación y tener una maravillosa esposa o esposo, o llegar a ese punto en la escalera de tu carrera, o de ganar cualquier cosa de meta, cumplir cualquier cosa de meta, o las sensaciones que puedes recibir de drogas o alcohol. Tiene que haber más que eso. Y si tú estás experimentando esa sensación de estoy cansado, quiero que sepas que los ojos de Jesús están en ti y quieren que tú seas parte de la familia para llenar ese vacío en tu corazón. Onésimo, cuando le dio su corazón a Cristo, se convirtió en un hombre nuevo. Es más, Pablo nos dice, aquel que antes era inútil, ahora es útil. Él cambió 180 grados. Pero algo sucedió cuando Pablo estaba mentoreando y ayudando a crecer, aconsejando a Onésimo. Pablo llega a un techo de desarrollo con Onésimo. Pablo dice: Onésimo, algo no está bien, no te veo creciendo más, ¿qué está pasando? Y ahí en esa casa rentada, Onésimo confiesa y le dice al apóstol: Pablo, yo soy un esclavo fugitivo. Robé dinero de mi amo Filemón en Colosa y llegué hasta aquí a Roma. Y mientras que Pablo está hablando con él, le dice: espera un momento, si tú quieres desbloquear tu futuro, no puedes ignorar tu pasado. Si hay elementos en tu pasado que no están resueltos, con los que no has lidiado, no manejados con integridad, entonces no puedes pensar que vas a poder continuar hacia el frente y cumplir todas tus metas. Y el apóstol le dice a él: Onésimo, tienes que ir a casa, a Colosa, y hacer las cosas correctas, corregir las cosas. Casi puedo escuchar a Onésimo decir, con sus labios temblando, quizás estaba temblando con ese sentimiento de, es mucho lo que me estás pidiendo hacer. Yo casi puedo escuchar a Onésimo decir: tengo miedo. Y él hubiera dicho: Pablo, ¿tú sabes lo que significa si yo regreso a casa? La penalidad en esa época es que esclavos fugitivos iban a prisión cuando agarrados, eran latigados o aún crucificados. Es más, el amo tenía el derecho legal de poner la letra F en la frente del prisionero, que en el griego es fugitivo y en español es fugitivo. Todo eso le podía haber pasado a Onésimo. Y Pablo le está diciendo: regresa a casa. Tú puedes escuchar a Onésimo, que todo el temor caer sobre él, porque él sabe que cualquiera de esas cosas, o todas esas cosas,
pueden pasarme a mí al ir a casa. Porque el gobierno romano le daba tanto poder a los amos de esclavos que ellos tenían muchos derechos o mucho permiso para poder imponer castigo a los esclavos fugitivos. En una época había más de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Entonces, para asegurarse que no había una rebelión porque había más esclavos que gente libre, entonces la penalidad era fuerte. Y tú puedes ver a Onésimo, a este joven, cuando Pablo le dice, Onésimo, tienes que regresar a casa, tienes que corregir estas cosas. Onésimo se puede haber sentado ahí, frisado, congelado, con el pensamiento, tengo miedo. Y Pablo enfatiza, una vida próspera quiere decir que tienes que desbloquear tu pasado y tienes que lidiar con tu pasado. Tú tienes que poder aplicar la verdad a tu vida para que tu conciencia y tu conducta, tu comportamiento y tus creencias se integran adentro, tú afuera. Tu interior, tu exterior vienen a alinearse. Tú no puedes vivir de una manera hipócrita y pensar que vas a creer en tu fe, crecer en tu fe y desbloquear tu futuro. Onésimo no pensaba de esta manera. Me encanta cómo cuando te rodeas con personas que no solo te dan consejos, pero caminan contigo por medio del problema. Y Onésimo escuchó que Pablo le dijo, te voy a escribir una carta. Yo conozco a Filemón. Es más, yo llevé a Filemón a conocer a Cristo, así como contigo. Así que Pablo le pudo decir esto a Onésimo y en el verso 9, en la carta que Pablo escribe, vemos que dice, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Prefiero rogártelo en el nombre del amor, yo Pablo, ya anciano ahora, además prisionero de Cristo Jesús. Yo soy un prisionero y te pido por mi hijo Onésimo. Él se convirtió en mi hijo mientras yo estaba en la prisión. Él antes era inútil, pero ahora es útil, tanto para ti como a mí. Pablo fue muy personal con su carta, fue muy positivo también, fue muy apasionado también, fue tan persuasivo también. Y él admite con un poco de ironía, Onésimo antes era inútil para ti. Era un juego de palabras porque el nombre Onésimo significa útil. Dice Onésimo que era útil, era inútil, pero ahora es útil, no tanto para ti, pero también para mí. Y podemos que Pablo continúa y en el verso 17 él dice, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Pablo le dice, yo no te estoy forzando a hacer absolutamente nada porque yo soy un apóstol. Y no te estoy forzando porque soy tu padre espiritual, te lo estoy pidiendo por amor. Puedes perdonar a este joven que te hizo daño. Y él está diciendo a Onésimo, Onésimo, regresa. Y el temor vino sobre Onésimo. Kendrick Lamar dijo, temor te va a mantener a salvo, pero también te va a mantener pequeño. Y en aquellas ocasiones no podemos crecer a la altura que podríamos crecer porque tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que podría pasar, de lo que pueden decir, de lo que pueden hacer. Tenemos miedo de cómo podemos responder, que si su respuesta para nosotros no es positiva. Y Pablo me encanta cuando él dice, Filemón, escribí esta carta con mi propia mano, con mi puño y letra. Porque en otras ocasiones él tenía un secretario o secretaria que escribía esas cartas y él las comunicaba verbalmente y otros las escribían, pero en esta vez estaba diciendo, la estoy escribiendo con mi propia mano. Le dice a Filemón, no lo hizo Onésimo, no se la inventó él, la estoy escribiendo yo, mira la escritura. Lisa Olivera, autor y terapista, dijo, solo porque nadie más puede sanarte o sanar por ti mismo,
y hacer tu trabajo interno por ti, significa que tienes que hacerlo solo. Y Pablo le dice a Onésimo, no tienes que hacer esto solo. Yo voy a ir y voy a dejar que mi carta hable por ti. Yo no sé, quizás Pablo citó escritura del Antiguo Testamento como Isaías 41:10, que dice, no tengas miedo porque estoy contigo, porque soy tu Dios, yo te voy a dar fuerza y te voy a ayudar, sí, te levantaré con mi diestra, que es buena. Onésimo llegó a un techo, su futuro estaba bloqueado, ya no puedes crecer más, estás viviendo una vida duplícita, una vida doble. Ahora te llamas un creyente en Cristo y tienes el poder para corregirlo. Ve a casa, Onésimo. Billy Graham dijo una vez, la voluntad de Dios no nos llevará donde la gracia de Dios no nos puede sostener. Así que te quiero animar. A veces tenemos que hacer cosas duras. A veces tenemos que hacer cosas duras que requieren mucha valentía, pero prefiero lidiar con una persona que ha enfrentado las dificultades que puede haber hecho en el pasado que enfrentar a alguien que lo ignora. En una ocasión, hablando hace muchos años en Nueva York, después de la conferencia, un joven como de 22 años pasó por medio de la multitud y se acercó a mí. Y había alguien parado al lado mío y me hizo una seña como, ¿puedo hablar en privado contigo? Y nos fuimos como 5 pies hacia un lado para que la otra persona no escuche lo que él me iba a decir. Y le dije a él, ¿qué está sucediendo? Hijo, dime. Y él pausó. Tú podías ver que él tragó grueso y lo que me iba a decir era muy incómodo para él. Reconocí eso y le dije, vamos, cuéntame, ¿qué es lo que te está fastidiando? Él dijo, me he convertido en un seguidor de Cristo hace como 6 meses. Le di mi vida a Cristo, pero algo me ha estado molestando en estos 4 meses, 3, 4 meses. Él dijo, antes de dar mi vida a Cristo, había robado a mi compañero de cuarto. Cada vez que quiero orar, cada vez que voy a la iglesia, ese pensamiento me viene a la mente de mi robo. ¿Qué debo hacer? Y él dijo, no tengo dinero. Tú necesitas regresar y corregir las cosas con tu compañero de cuarto. Aún si significa donde le das aunque tengas que establecer un plan de pago hasta que pagues esa deuda para hacer eso correctamente. Y no es de que el Espíritu Santo te está molestando, sino que es un indicador de que Jesús te ama tanto, porque Él no quiere que tu alma se endurezca y vivas en hipocresía. Él quiere que tu interior sea sensible para que tu vida florezca. Te animo a que vayas y te reconcilies con tu compañero de cuarto. Él me miró, nuestros ojos se fijaron y él me dijo, lo voy a hacer. Oré con él y él se fue y yo me fui. El hecho que Pablo le decía a Onésimo, ve a casa, arregla este pasado. Cuando tú lo arregles, desbloqueará tu futuro. Onésimo tomó la carta y regresó esas 1000 millas de Roma a Colosa que hubiese tomado meses durante esa centuria viajando. Y tú te imaginas cuando él estaba caminando ese camino hacia la casa de Filemón y él sabía que lo que le podía haber estado esperando era latigazos, prisión o muerte o el que lo marquen en la frente. Esa será una caminata larga. No me importa qué tan pequeño sea el camino, es una caminata larga. Y cuando él llega, él toca la puerta. Quizás otro sirviente abre la puerta y él se para ahí y van y traen a Filemón y Filemón viene.
tú puedes casi visualizar. Filemón tiene que estar enojado. Mira quién está aquí, el ladrón. Mira quién está parado en mi puerta. Este hombre era inútil. Me robó mis cosas. Me estafó. No solo perdí mi dinero, no solo mis joyas, quizás joyas de mi esposa. Él está parado aquí enfrente mío. Y ustedes saben que Onésimo hubiera dicho en voz alta. A Onésimo, el cual era el pastor, porque su esposa era una de los líderes. En los versos 1, 2 y 3 demuestran de que ellos son los líderes, su familia, su familia, su esposa Apía y su hijo Arquipo eran los líderes de esta iglesia. ¿Qué le hubiese dicho Onésimo a Filemón en este momento? Yo creo que Onésimo le hubiese dicho a Filemón, soy salvo. Soy salvo. Y él hubiese dicho, ¿a qué estás hablando? ¿A qué te refieres con que eres salvo? Estoy caminando en la verdad ahora, Filemón. ¿Tú te acuerdas de Jesús, que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Yo voy a caminar con Jesús, voy a caminar en la verdad. Estoy aquí, quiero arreglar mi vida, quiero hacer las cosas correctas delante de ti. No sé qué es lo que tengo que hacer, pero lo que tenga que hacer, quiero tomar mi castigo si me lo merezco, porque quiero lidiar con mi pasado y es la cosa correcta para que yo haga. El verso 12 dice, si tú no me crees, y en la primera centuria cuando la gente leía en voz alta, no como ahora, ellos leían en voz alta, pronunciaban las palabras, y aquí Filemón leería en voz alta, mientras que Onésimo está enfrente de él, y la carta dice, de Pablo, te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido tenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano al Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te he pedido. Aquí está un amo de esclavo y un esclavo. Ambos le dieron su corazón a Jesús. Aquí vemos a un hombre rico y un hombre que es pobre, ambos iguales en los ojos de Dios. Vemos que el apóstol Pablo estaba rogándole a Filemón que le dé la bienvenida a este hombre, no como un esclavo, pero como un hermano en Cristo. Él ha experimentado la misma salvación, el mismo perdón, la misma restauración, la misma transformación de vida que tú has experimentado. Recíbelo como un compañero en la fe. Lo que vemos es, a mí me encanta que Onésimo quería integrar la verdad a su vida. Y tú y yo sabemos que cuando la gente viene al Señor, venimos con mucha carga. Y esa carga incluye nuestros pasados comportamientos, nuestros juicios, nuestras actitudes. Y aquellos de nosotros que estamos más adelantados en nuestro desarrollo en el Señor, no debemos de ver mal a aquellos individuos que están llegando a la casa del Señor para arreglar sus relaciones con Dios. No debemos de verlos de manera negativa, ni debemos de juzgar su carga. Necesitamos la gracia de Dios para lavar sobre nosotros. El corazón de Onésimo estaba en las manos de Filemón.
Su futuro estaba en las manos de Filemón. Tomás Edison, cuando inventó el primer bombillo, cuando lo iba a probar, le dio el bombillo a su asistente y su asistente estaba caminando por los escalones para llevárselo al lugar donde podían probarlo, y justo cuando llega a la parte de arriba de las escaleras, se le cae al muchacho de las manos y se rompe. Y tomaría otras 24 horas el hacer otro bombillo. Y cuando hicieron otro bombillo, Tomás Edison se lo dio al mismo joven y le dijo, llévalo al laboratorio para que lo muestre. Nosotros necesitamos gente así en nuestra vida, que estén dispuestos a darnos una segunda oportunidad, y necesitamos gente así que nos ayude a desbloquear nuestro futuro. Y quiero cerrar diciéndoles qué fue lo que pasó en la historia. Adelantemos, vamos a adelantar 50 años al futuro, porque aparentemente en esa época Onésimo era jovencito, como de 18, 19, 20 años. Pero si adelantamos unos años, encontramos que uno de los líderes de la iglesia era Ignacio, el obispo de Antioquia. Lo estaban llevando a Roma para matarlo como un mártir. Y él estaba escribiendo una carta. Desde Esmirna escribió una carta a la iglesia de Efesio. Y en los primeros capítulos de esa carta, al principio empieza a hablar mucho de su obispo Onésimo. Y usa el juego de palabras que Pablo había usado, de útil, inútil, útil, inútil. ¿Quién es el obispo en la iglesia del Señor? Es el pastor de un pastor. Es un líder regional. Y ahora Onésimo ya tenía 70, 80 en cuanto a su edad. Él ya tiene, ahora aquí está en su vida. Su futuro fue desbloqueado. Aquí vino una persona que estaba atada como un fugitivo, pero ahora es un hombre libre en Cristo. Es alguien que vivía en una manera sin significado. La vida era solo un fraude estúpido, pero ahora aquí es un hombre que era un obispo en la iglesia de Dios. No me digas que no tenemos un Dios que no puede desbloquear nuestro futuro. No me digas que no tenemos un Dios que puede transformar nuestro pasado. Quiero que sepas que cuando Cristo transformó la vida de Onésimo, él tenía negocios serios y Él puede lavar los pecados, y Él, cuando transforma nuestra vida, va a trabajar. Gracia fue a trabajar y el poder de Dios fue a trabajar, y fue a trabajar en la vida de Onésimo y transformó a ese fugitivo en alguien que ahora que empuja el perdón, ahora que comparte la cruz a miles. Y quiero que sepas el día de hoy, no importa lo que esté en tu pasado, que sea un techo, el día de hoy la gracia de Dios está aquí. Hoy día la gracia de Dios está aquí para romper ese techo. Quiere desbloquear tu futuro para ayudarte hoy a experimentar su perdón y su redención. Quiero que sepas el gozo de tener una vida llena de significado y que puedes prosperar en el Señor. ¿Puedo orar contigo? Que Dios puede hacer maravillas en tu vida. ¿Pueden ponerse de pie, por favor, en todo este auditorio? En todo este auditorio, todos pónganse de pie. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que haga algo maravilloso en nuestras vidas. Ustedes pueden estar aquí y yo no sé qué es lo que está pasando en que hayan dicho, pastor, mi vida se siente que no tiene significado, es un día tras otro, nada realmente ha cambiado. Necesito un éxito en mi vida. Quizás hay alguien aquí que ha estado en depresión profunda, pero quiero que acompañes a esta persona como un proxy. Quiero que vengas contigo, quiero que vengas aquí al frente, vengas al altar. Vengan, donde sea que están. El día de hoy el Espíritu Santo te quiere ayudar y quiere ayudar a la persona por la cual tú estás aquí parada enfrente. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que cuida. Dios es un amor que liberta. Dios es un Dios que ama. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Hoy es tu día. 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 El Señor te quiere dar significado. El Señor quiere que florezcas. Él quiere que prosperes.
La Biblia dice que Jesús declaró, he venido a darte vida y vida en abundancia. Hay más, hay más. Y lo interesante del asunto es que no lo merecemos. Pero no se trata de lo que merecemos. No te convenzas y te salgas de una bendición. Quizás tú estás diciendo, tú no sabes lo que yo he hecho, no sabes mi actitud, no sabes las cosas que he hecho en mi pasado, no sabes los obstáculos que he enfrentado. Y tú estás diciendo que tus fallas, tu pasado son más poderosos que la gracia de Dios. Pablo dijo de que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir e imaginar. Mi oración para ti el día de hoy es, el día de hoy el techo será levantado, quebrantado, destrozado y tu futuro será desbloqueado. Padre, te agradezco por cada uno de estos hombres y mujeres y jóvenes. Algunos de esos están parados aquí por otra persona, por un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un sobrino, una sobrina, un amigo, un compañero de cuarto. O de repente están aquí parados por ellos mismos. Señor, no importa por qué razón ellos están aquí parados. Te pido a ti que quebrantes ese techo, que lo rompas. Así que, Señor, te pido en este momento, esa sensación de indiferencia, esa falta de significado, donde la vida ha sido un fraude estúpido. Rómpelo, Señor. Pido que causes que su futuro sea desbloqueado. Quiero que desbloquee su futuro. Quiero que se enamoren de la vida, que van a usar sus dones para expandir el evangelio, que van a empujar a la sociedad hacia el frente, que van a usar sus dones para ayudar a otros a prosperar y florecer. Te pido que se enamoren de ti como la primera vez. Visítalo, Señor, en formas únicas. Visítalos, Señor. Visítalos. El Espíritu Santo me dice que hay personas aquí a los que quiero ministrar personalmente por lo que el Señor quiere hacer contigo. Esta pareja. Voy a bajar aquí un momento. Quiero que ustedes dos vengan. Párense aquí. Estoy escuchando una conversación y el Señor usa el don de conocimiento y te escucho a ti hablar con tu esposa de la posibilidad de promoción, que tiene responsabilidades de gerencia, de manejar a gente difícil, y tú estás luchando, preguntándote, no sé si lo debo hacer, y el Señor dice, hazlo. ¿Acaso no me has pedido que te dé influencia? ¿Acaso no me has pedido que le dé forma a la generación más joven? ¿Cómo pensar, su ética? Eso es lo que estoy poniendo enfrente de ti, mi hijo. Eso solo será un escalón más, un peldaño más para otras responsabilidades, porque tu corazón pide igualdad. Tu corazón pide que el campo sea nivelado. Y el Señor dice, tú vas a ser instrumental para facilitar eso. Esas cosas que estás escribiendo. Hay una parte de ti que se sentía como terapia cuando escribías, que te sanaba y te transformaba y te hacía cosas, te hacía florecer. El Señor dice, quítale el polvo. Quiero que escribas en dos mundos distintos, uno en el área académica y el otro en el área personal. Quiero que escribas en ambos campos, donde las personas entenderán la persona práctica y el pensador. Así que te quiero ungir con aceite fresco y voy a hacer todo lo que yo quiero que tú hagas y florecerás y el gozo llenará tu corazón. Recíbelo ahora. Y ahora que pongo manos en ti, hay algo. Tú estás batallando tensión con uno de tus hijos. Y esto se ha convertido en una fuente de dolor y lo estás tomando personal. Y el Señor dice, da un paso atrás. En el mundo de negocios tú puedes hacer una distinción, no es personal. El Señor dice, quiero que hagas esta misma modo de pensar en casa, no es personal.
Es una época de desarrollo. El Señor te dará sabiduría para que seas un buen padre, para que tomes las decisiones correctas, para que pongas los límites correctos, para que cuides a tu hogar y el cuidado de madre e hijo. Y años adelante tú mirarás hacia atrás y dirás, oh, gracias a Dios que no lo tomé personal. Así que el día de hoy el Señor te unge con sabiduría. Quizás hay alguien que está teniendo problemas como padre con sus hijos, y yo quiero que sepas que Dios quiere pasar y ayudarte con tus relaciones. Señor, te pido por todas las manos que están levantadas, todas las necesidades que tienen como padres, sean jóvenes, adolescentes o pequeñitos. Te pido que los llenes de sabiduría, les des conocimiento sobre entendimiento sobre la personalidad del niño para que sepa exactamente qué hacer. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús, oh Señor. Antes de irnos de este lugar el día de hoy, quizás tú nunca has invitado a Jesús para lavar tus pecados. El Señor quiere que experimentes la misma cosa que Onésimo en la Biblia experimentó. A lo que me refería hace un momento, lo que me sucedió a mí en Teaneck, Nueva Jersey. Cómo mi vida cambió de una simple oración. Así que en todo este salón les voy a pedir a ustedes que inclinen sus rostros una vez más. Y si nunca has invitado a Jesús que sea tu Salvador, en silencio en tu corazón repite estas palabras. Padre Celestial, te necesito. Ven a mi corazón, oh Jesús. Lava mis pecados. Cámbiame. Ayúdame a experimentar esta nueva vida de la cual tú hablas. Y ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida, empezando en este momento. Esto oro en el nombre de Jesús. Amén. Dame 2 segundos antes de que me despida de ustedes. Quiero mostrarles algo que les quiero dar antes que se vayan. Tenemos este sobre dorado que se llama el siguiente paso. Cuando oraste hace un momento, le dice tu vida a Cristo, y quizás tiene muchas preguntas. ¿Qué significa? Cuando estés saliendo, vas a ver hombres y mujeres con muchos de estos sobres. Si tú oraste conmigo, llévate uno de esos sobres. Es nuestro regalo para ti. Y de esa manera puedes entender qué fue lo que pasó dentro de ti cuando oraste conmigo. Tengan una grandiosa semana.